aquello que pidamos de acuerdo será hecho. Por eso, señores, que hoy nos concertamos con toda la congregación, todos los que estamos aquí, para pedirte por las necesidades que tus hijos, las familias traen. Tú, Señor, conoces cada situación que se vive en medio de tu pueblo. Tú, Señor, sabes a detalle cada necesidad. Y por eso, Padre, hoy nos ponemos de acuerdo en la fe de que tú puedes intervenir y puedes dar la salida. Mira a aquellos que están afrontando dentro de sus familias, dentro de sus hogares, situaciones difíciles, conflictos, roces, pero tú puedes, Señor, iluminar para traer comprensión. También, Padre, te pedimos por los que están enfermos, aquellos que adolecen de situaciones graves, pero que tú, Señor, puedes actuar y manifestarte en cada una de ellas. Te pido, Padre, que bendigas a estos hermanos y hermanas que ponen su confianza en ti, que tu mano de sanidad les toque para que puedan ser sanados. Restaura los tejidos dañados, restaura los órganos que han dejado de funcionar o que no lo hacen adecuadamente. Tú que nos formaste en el vientre de nuestra madre, conoces nuestros cuerpos mejor que nadie, y por eso te rogamos: pon sanidad, pon salud, pon restauración en cada cuerpo físico. También te pedimos por los que viven situaciones de ansiedad o de depresión, personas que enfrentan situaciones obsesivas, temores, pero que en tu gracia, Señor, tú puedes inundarnos de la paz que solamente tú puedes dar. También, Padre, aquellos que andan en busca de empleo, ábrele las puertas de oportunidad. Todas las cosas son posibles para ti. Y tú, Señor, puedes hacer maravillas. Abre las puertas que tus hijos e hijas puedan tener la respuesta a sus oraciones, pues tú honras a quienes te honran. Conforme a esa palabra, bendice a cada uno. Hoy, Padre, también estamos acá porque queremos escuchar tu palabra. Tú eres quien nos ilumina, quien nos instruye. Trae entonces, Señor, la palabra que queremos escuchar. Háblanos. Y también te rogamos, aquellos que no te conocen, sálvalos, alcánzalos y añádelos a tu iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, abramos la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo número 5. Vamos a leer los últimos versículos de este capítulo.
Muy bien, dice entonces la palabra de Dios en primera de Timoteo, capítulo 5, los versículos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, acabamos de leer la palabra en este capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, que es un capítulo que toca diversos temas, pero los versículos finales, de los cuales nosotros hemos leído los últimos dos, son versículos que están dedicados a hablarnos sobre la elección de personas que van a ser ancianos, por ejemplo, de una congregación, y ahí se habla cuáles son las características que debe tener una persona para tener ese papel, como otros que van a desempeñar otros privilegios dentro de la iglesia. La recomendación que la carta está dando es que para seleccionar a las personas que van a desarrollar cualquier rol de responsabilidad dentro de la iglesia, no hay que apresurarse, sino que hay que pensar bien las cosas, examinar muy bien a las personas, observarlas, porque no se trata, hermanos, de llenar espacios solamente por llenarlos. Y quizá porque se quiere llegar a cierto número de servidores dentro de un área, entonces simplemente se pone para eso, para llenar número. Pero los criterios no deben ser esos. Hace años atrás, hermanos, en una de nuestras filiales, por muchos años, décadas, esta filial, que era una filial importante, diría yo, en nuestra misión fuera del país, solamente por años solo tuvo un anciano. Yo visité muchas veces esta filial y cada vez que llegaba, que era casi cada año, ahí estaba el hermano anciano. Bueno, de manera que los hermanos de la congregación ya ni el nombre le decían al hermano. Todos se dirigían a él como el anciano. Hermano anciano, mire tal cosa, que el anciano acá, que mire que el anciano dice tal esto. Nadie le decía el nombre, todos le llamaban el anciano. Y en una ocasión, hermanos, platicando con el pastor de la iglesia, después de años de que tenía solo un anciano, entonces yo le pregunté y le dije, la iglesia no era pequeña, hermanos, en esa época yo diría que andaba por unos 1000 miembros, no era pequeña, y solo tenía un anciano. Entonces yo le dije, hermano, le dije, habiendo tantos hermanos en la iglesia, le digo, ¿cómo es que durante todos estos años usted solo ha tenido un anciano? Y el hermano me respondió, lo que ocurre, me dice, es que yo no encuentro personas fieles. He tratado, me dice, todo este tiempo de poder nombrar otras personas, pero no ha sido posible. Entonces me dice, yo he pensado de que es mejor tener uno, pero que uno sabe que esta persona es fiel a Dios, que es íntegro en el manejo
del aspecto financiero de la iglesia a tener otros que uno va a estar pensando si están haciendo bien las cosas o no. Entonces yo dije, bueno, el hermano tiene razón. Y de seguro que para que él llegara a esta conclusión es porque él había observado aquellas personas que podían tener el tiempo o en apariencia las características para poder fungir como ancianos, pero al observarlos detenidamente resultaba que no era así. Entonces él había optado mejor, aunque con limitaciones, pero seguir solo con un anciano, pero que él sabía que era un hermano que iba a ser fiel, y así fue. Ese hermano anciano ya partió con el Señor hace varios años, y hasta el último día de su vida sirvió con toda integridad al Señor. Él nunca, nadie dijo nada de él, nunca nadie le señaló nada, porque era un hermano que entregó su vida entera a servirle al Señor. Entonces hay que ser prudentes en eso de que no a cualquier persona se le pueden confiar ciertas responsabilidades. A eso se refiere un versículo de los anteriores cuando dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos, consérvate puro. Esa recomendación tiene que ver con aquellos que eran ordenados para ser portadores de la palabra de Dios, obreros o pastores. Pero dice que no tenía que apresurarse, porque al hacer las cosas con premura, apurándose, entonces uno puede dejarse engañar por las apariencias, y entonces iba a imponer las manos para el ministerio a una persona que no lo merecía. Y luego esta persona iba a mostrar su verdadero carácter, y los pecados de esa persona iban a salir a luz. Y cuando la congregación lo conociera, entonces iban a decir: bueno, pero si este es el que le impusieron manos, lo hicieron ministro, entonces significa que los que le pusieron manos son igual que él. A eso se refiere cuando dice: no participes en pecados ajenos. Porque si uno está avalando a esa persona al otorgarle un privilegio, es porque usted está diciendo: esta persona lo merece. Pero si luego sale a luz algo que esa persona comete o es un pecador, entonces ¿quién lo ordenó? ¿Quién lo estableció? ¿Quién le impuso manos? Queda mal, porque entonces la gente dice: bueno, él sabía lo que era y no dijo nada. Al contrario, le dio un privilegio. A eso se refiere cuando le recomienda: consérvate puro, no participes en pecados ajenos. Y para que eso no vaya a ocurrir, no impongas con ligereza, sin mayor reflexión, las manos sobre cualquiera. Pensando en esto, hermanos, de la importancia de observar bien a las personas, es que hablan los versículos que hoy hemos leído, donde dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan a juicio. Cuando ahí habla de juicio, no se está refiriendo al juicio final, no se está refiriendo a la venida del Señor, sino que se está refiriendo al juicio que los pastores o el pastor de una iglesia hace al juzgar a las personas para seleccionarlas y otorgarles un privilegio. Entonces dice la carta: hay dos tipos de personas. Las personas que antes de que sean consideradas, que sean juzgadas para otorgárseles un privilegio, sus pecados ya se hicieron patentes. Es decir, hay personas que pecan y la gente sabe que han pecado.
La gente sabe que han pecado. Me recuerdo, hermanos, hace años, ya décadas, quizá le va a causar un poco de gracia, pero es verdad. En una filial nuestra, que en esa época estaba pequeña, acá en el país, había un hermano que era el anciano de la iglesia, pero al mismo tiempo era uno de los pioneros, de los que habían iniciado la obra. De toda la gente lo veía con respeto. Pero en una ocasión él andaba, este hermano anciano andaba cerca del mercado de esa población. Y usted sabe que las personas hacen sus chalets, las vendedoras, ¿verdad?, en los mercados. Entonces, otro hermano de la congregación vio que este anciano se metió a uno de esos chalets y ahí estaba la vendedora, y la vendedora empezó a cerrar todo y cerró la puerta del chalet. Entonces, cuando este hermano vio que el anciano se había encerrado con esa mujer, que saber quién era, entonces él dijo, qué raro está esto. Y él, de curioso, lo que hizo fue acercarse al chalet. Y usted sabe que los chalets están medio hechos, ¿verdad? Entonces había una rendija en el chalet. Y este hermano se pone a observar a través de la rendija qué era lo que pasaba. Él nunca dijo porque él fue quien me lo contó. Él nunca me dijo qué fue lo que vio, pero obviamente lo que vio no era correcto. Pero ¿sabe lo que él hizo en el momento? Va a traer a los hermanos de la iglesia y le dice, hermanos, vénganse, vénganse, vénganse. Y lleva, hermanos, como 20 hermanos de la iglesia y los pone a hacer fila en el chalet. Y uno por uno iban viendo a través de la rendija. ¿Ya vio? Sí, vaya, hoy pase usted. ¿Ya vio? Sí, vaya, usted pase usted. Fila de hermanos y hermanas viendo. De manera, hermanos, de que se cumplió lo que aquí dice la escritura, que los pecados de algunos hombres se hacen patentes, o sea, la gente lo sabe. Claro que para el hombre que había entrado ahí, eso fue una vergüenza. En ese momento él fue separado, o sea, se le suspendió el privilegio que tenía. Y él nunca lo aceptó, nunca lo reconoció, fíjese. Y había una veintena de hermanos y hermanas que lo habían visto. Pero él nunca aceptó que era cierto. De manera que él dijo, no, esto no es cierto, me están tratando injustamente, es una calumnia. ¿Y sabe qué hizo? Se dividió, se llevó como 2 personas que creían más en él que en 20 testigos. Y no sé si hasta el día de hoy él tendrá su propia iglesita. Fue una iglesita que nunca prosperó, como suele ocurrir con todos los que se dividen. Pero entonces ahí tenemos un caso de que los pecados de algunas personas se hacen patentes, o sea, todo el mundo lo sabe. Y estoy seguro, hermano, de que usted ha de conocer personas que vienen aquí a la iglesia, pero usted sabe de que esas personas andan mal. Y no es que uno ande oyendo lo que la gente dice, sino que, como ahí dice, es tan patente, es tan evidente. Es evidente que estas personas están en pecado, que ni siquiera es necesario juzgarlas, no se les van a considerar para que tengan ningún privilegio dentro de la iglesia. Ese es un tipo de persona, le dije que habían 2. El otro tipo, dice el mismo versículo 24, más a otros se les descubren después. Es decir, hay personas que uno las ve bien. Uno dice, es un buen hermano, es una buena hermana, es muy entregado, es muy servicial, no falta a la iglesia, siempre está acá, es un gran siervo, una gran sierva. Y como la gente los considera así, entonces pueden ser considerados a juicio, es decir, lo juzgan y cuando lo valoran, dice, ¿cómo es este hermano? Ah, no, él es una gran persona. Él tiene buen testimonio, es de los que más vienen. Haya lluvia o no haya lluvia, él está acá. Haya transporte o no haya transporte, él está acá. Entonces todos lo aprueban, se le entrega el privilegio.
Pero dice, es hasta después que ya tienen el privilegio que se sabe de que no era cierta la apariencia que tenían. El ser humano es así. El ser humano es capaz de mentir, de aparentar cosas que no es. Creo, hermanos, que todos hemos conocido personas que aparentan ser una cosa que no son. Y no me estoy refiriendo solo aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia se da. Pero estoy hablando, hermano, de todo, de vecinos, de compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familia. Gente que uno conoce en la vida y que uno tenía un criterio de ellos. Pero luego, hermanos, uno se da cuenta de la realidad. Hace muchos años atrás también, yo tenía un vecino que él era un director de una escuela, era un maestro. Y él era un hombre muy educado. Siempre me saludaba, nos poníamos a platicar un ratito, pero en la plática yo veía que él era un hombre muy cortés, muy educado, muy ecuánime. Y en una ocasión, con una hermana que vivía, estaba yo platicando con una hermana que vivía en la misma colonia. Y no sé cómo salió el comentario, pero ella me dijo, hablando de este profesor, me dijo, él es alcohólico, me dijo. No, le dije yo, no puede ser. ¿Cómo no? Me dice, él es alcohólico. Yo ya llevaba años de conocerlo. Él, mire, yo le dije, nunca lo he visto tomado. Me dice, es que él sabe cómo lo hace, le dije. Me dijo ella, que usted no lo haya visto, me dice, no significa que él no sea alcohólico. Él es alcohólico, me dijo. Yo sabía que la hermana esta no tenía por qué mentirme, porque era una hermana que no andaba en chismes y cosas así. O sea, era una buena hermana. Bueno, a mí me quedó la duda, entonces yo dije, bueno, porque yo lo veía, como le digo a él, tan educado, tan recto, tan razonable, tan analítico, porque era un hombre muy analítico. Hasta que un día, hermano, efectivamente me lo encontré abrazando un poste. Y lo estaba abrazando porque si lo soltaba se caía. O sea, estaba totalmente borracho. O sea, yo no podía creer que era él. Era cierto. A eso me refiero cuando digo, ahí le estoy poniendo un ejemplo y usted debe tener ejemplos mejores que este. Pero de personas que tienen la habilidad de aparentar ser de determinada manera y que uno no se da cuenta porque las personas pueden fingir. Me estoy recordando de otra. Esta era una adolescente, era una niña. En esa época yo creo que ella tenía como 15, 16 años, algo así. Y de repente apareció que tenía un novio. Esta niña iba a la iglesia con su mamá. Y el novio o el pretendido novio no era cristiano, no era creyente. Entonces la mamá no quería a este muchacho porque no era creyente. Y le decía, no, hija, no te conviene, deshacete de él. Pero usted sabe, ¿verdad? Cuando una jovencita de esa edad se le mete algo, cuesta, ¿verdad? Hasta que en una ocasión la mamá llegó y platicó conmigo. Y me dijo, mira, hermano, me dice, usted sabe que nosotros las madres, me dijo, tenemos un olfato. Sí, le dije, yo sé que la mujer tiene un sexto sentido. Entonces, mire, yo sospecho, me dice, que mi hija ya lleva vida marital con este muchacho. Me dice. Pero era una niña, como le digo, no tenía más de 16 años. Y le dije, ¿y usted ya platicó con ella? Sí, sí, me dijo. ¿Y ella qué le dice? Que no. Ella afirma que no. Es más, me dice, mi hija me dice que si quiere que vayamos donde un médico para que le examine y que vea que no es cierto que ella haya tenido trato marital con nadie. Pero yo no le creo, me dice, porque mi instinto me dice que no. Y como yo conocía a la jovencita, yo le dije, mire, ¿y por qué no me permite platicar con ella? Voy a ver qué dice ella.
Está bien, me dijo. Entonces, en otra ocasión yo hablé con ella y le dije, mira, tu mamá piensa esto, esto y esto. Y tú que dices, no, no es cierto. Yo ya le dije a mi mamá de que si ella quiere que me lleve donde un médico y ella se va a dar cuenta que no ha pasado nada. Y yo le dije, ¿y tú estás decidida verdaderamente a someterte a un examen médico? Y me dijo, sí, me dice. ¿De verdad? Sí, me dijo ella. Bueno, entonces le voy a decir a tu mamá. Hasta ahí quedamos. Entonces fui y yo le dije a la hermana, a la mamá, mire, le dije, hermana, yo la veo a ella muy segura, yo la veo muy decidida, que ella está dispuesta a ir donde un médico. Entonces me dijo la mamá, entonces la llevo al médico. No, le dije yo, no vaya a exponer a su hija a eso, le dije yo. Si ella está mostrando esta seguridad, y yo la vi muy segura de que estaba dispuesta a ir a un médico. Si ella muestra esta seguridad, le dije yo, créale, es su hija, o sea, no tiene por qué mentirle a usted, que es su mamá, no tiene por qué mentirme a mí. Entonces, créale. Y me dijo, bueno, hermana, porque usted me lo está diciendo, me dijo la mamá, le voy a creer, me dijo. A los días salió con premio. Y yo me quedé sorprendido porque así con toda seguridad, quizás ella, hermano, era más lista que uno, ¿verdad? O sea, ella midió, ella sabía que quizás yo iba a decir lo que le dije a la mamá. Pero ella sabía que no era cierto. La gente puede ser así. La gente puede ser desafiante y decir, probámelo pues, que me has visto hacerlo. Y sí lo han hecho. Porque las personas no aparentan lo que son. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Cuando la escritura dice los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan a juicio. De algunos sabemos que han pecado, que han fallado. Pero otros parece que no. Parece que llevan una vida recta. Pero en algún momento se le va a descubrir, porque el Señor Jesús dijo que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Ese es un principio espiritual. Jesús dijo, lo que se habla en secreto en las habitaciones se va a gritar desde las azoteas. Es decir, va a ser de dominio público. ¿Y a cuántas personas, hermanos, no les ha ocurrido así? ¿Cuántos casos de infidelidad no han sido descubiertos? Porque una persona creyó que nunca le iban a ver el teléfono. Pensaron que solo ellos iban a dar cuenta. O otros hermanos tienen sus cuentas, sus redes sociales sincronizadas con una computadora, descuidan el teléfono, lo tienen con clave y todo, pero no saben que en la computadora cualquier persona lo puede ver porque están sincronizadas. Así es como muchas hermanas se han dado cuenta de que en qué andan sus esposos. O a la inversa, hermanos que se dan cuenta en qué andan sus esposas. Pero son personas que no lo aparentan. Entonces, los seres humanos tenemos esa limitación. Limitación, hermanos, que hasta Samuel la tenía. Por eso es que cuando él iba a ungir como rey al hijo mayor de Isaí, el Señor le habló y le dijo, mira, no lo unjas a él, porque tú solo ves lo que está delante de tus ojos, pero el Señor lo que ve es el corazón. Él no es. Y fue pasando por todos los 7 hijos de Isaí hasta que llegaron a David, que ni lo habían mandado a llamar porque era el menor, era el más pequeño, era menor de edad, no tenía, le faltaban 3 años para tener edad para causar alta dentro del ejército. Y por eso ni pensó en su padre, en él, pero él era el que el Señor había escogido, porque el Señor conocía el corazón de David. Pero era el Señor. Nosotros no podemos conocer cabalmente lo que la persona es. Hay personas que dicen, no, si yo a los pastores fácil me los engancho, a los diáconos, pasados me los hago, las diaconisas, ay, esas señoras revolcadas me las hago.
Y sí, sí, nos puedes engañar. Puedes engañar a cualquiera, puedes hacer pasado a cualquiera, pero la Escritura dice que a otros, a esos que aparentemente son hábiles, se les van a descubrir después. Se les van a descubrir. Porque todo va a salir a luz. Las cosas no se pueden ocultar. Es una ley espiritual porque una persona no puede tener doble vida. No es posible que esté llevando una vida en la iglesia que es así, que es santo, que es bien educado, que es bien recto, que se ve muy honesto, pero por otro lado lleva una vida egoísta, de pecado, que lastima a otros, que grita, que se enoja, que es violento, que es infiel y muchas otras cosas. Esa persona en algún momento se va a quebrar, en algún punto mostrará lo que realmente está ocurriendo con él o con ella. Para entonces es posible de que tenga algún privilegio. Y la gente puede decir, es que no tienen cuidado, a cualquiera ponen. No es que no se tenga cuidado. Por eso es que la Escritura está recomendando que no hay que hacer las cosas a la ligera, que hay que observar a las personas. Y a veces esto significa, hermanos, observar a las personas por años. Por años, por años, por años. Porque por años las personas pueden fingir, pero como le digo, hay un punto donde se van a romper, donde van a mostrar lo que realmente son, cuál es su naturaleza. Pero eso puede tomar tiempo. Y no significa que no se haya escogido bien o que se ponga cualquiera. No es eso. No es esa la manera como la iglesia trabaja, sino que es una cuestión de la naturaleza del ser humano, que es lo que el pasaje está diciendo. Pero no todo es malo, porque note el 25, donde dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Es decir, no solo sale a luz lo malo que las personas hacen, también sale a luz lo bueno que las personas hacen. ¿Por qué? Porque el principio es el mismo. El principio de que no hay nada oculto, eso se aplica para lo malo y para lo bueno. Entonces, hay personas, esto es lo contrario, ¿verdad? Hay personas que uno dice, no, si este hermano ni hace nada. No, si esta hermana yo veo que ahí pasa, viene al culto, no le habla a nadie, canta y luego se va, como que si fuera una isla. Uno cree que son personas que no hacen nada. Pero la Escritura dice que las buenas obras se van a manifestar, van a salir a luz, serán conocidas por el mismo principio de que no hay nada oculto. Aunque las personas no anden proclamando y diciendo, yo hice aquí, yo hice allá, es que yo ayudo de esta manera, yo hago esto, hago lo otro. Pero las buenas obras, como son hechos reales, van a salir a luz. Porque toda la verdad, todas las realidades, buenas o malas, no se pueden ocultar. Cuando una persona hace el bien, es cuestión de tiempo para saber que esa persona hace lo bueno, para saber que esa persona hace lo correcto. De repente, hermano, aunque usted no lo premedite, la gente comienza a comentar y comienza a decir, no, es que él es una buena persona. A veces no es que lo hagan con mala intención, sino que supongamos que hay alguien que es bueno y ayuda a una persona. Esta persona fue ayudada, pero le dijo, mire, no le vaya a decir a nadie, que quede entre nosotros, guarde el secreto. Pero esta persona que fue ayudada, de repente conoce a otra persona que está viviendo una situación igual que la que vivió él o ella. Entonces se recuerda y le dice, no por mala intención, no por romper el pacto de no decir que fue beneficiado,
sino que por ayudar a la persona dice, mire, vaya a hablar con tal persona, porque yo viví una situación como la suya y esa persona me ayudó. Esta persona ya se enteró. Y como le digo, no porque la otra persona sea un chismoso, un lengua larga, o que no sepa guardar secretos, no es eso. Está queriendo ayudar al otro. Entonces va el otro, habla y de verdad lo ayudan. Entonces comienza a crearse como una fama que va de boca en boca, de necesitado en necesitado. A mí me ayudó, sí, a mí también. Ah, pero fíjate que a mí también. De veras, no sabía que te ayudó también a mí. Puchica, y entonces, ¿cuántos somos? Y empieza a decir, bueno, fulano, mengano, bueno, ya van 20, 25, 30. Y entonces, ¿a cuántos habrá ayudado? Tal vez nunca lo van a llegar a saber, pero se va, hermanos, dando a conocer lo bueno que esa persona es. Y como le digo, no porque las personas sean imprudentes, por razones como la que le he explicado, se llega a saber. Por eso es que la Biblia dice, se hacen manifiestas las buenas obras. Por eso, hermano, usted puede decir, bueno, ¿y yo qué gano con hacer lo bueno? Si a mí nadie me va a dar las gracias, si la gente ni cuenta se va a dar de lo que yo hago. Pero si haces lo bueno, eso se va a hacer manifiesto. ¿Cuándo? A saber. ¿De qué manera? No lo sabemos. Pero que se hará manifiesto, se hará manifiesto. Y las cosas, dice, que son de otra manera, es decir, que no son buenas, no pueden permanecer ocultas. Siempre van a salir a luz. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Hermano, la enseñanza es la de la honestidad. Que debemos ser honestos con todas las personas. No solo con el Señor hay que ser honesto. Aunque hay algunos que creen que pueden engañar al Señor. Pero hay que ser honestos con el Señor. Hay que ser honestos con la iglesia, con las autoridades de la iglesia, con los hermanos, honestos con la familia, honestos con los vecinos, honestos con todas las personas, honestos con uno mismo, porque hay un momento en que la persona que vive en un engaño, hay un momento en que la misma persona se cree su propia mentira. Él sabe que está mintiendo, que está fingiendo, pero miente y finge tanto que hay un momento en que se cree él su propia mentira. Y la persona puede decir, no, si yo no hago nada. No, si yo vivo muy bien. O sea, ha llegado ya al punto de engañarse a sí mismo. Y eso es lo terrible, porque una persona que se engaña a sí mismo no tiene esperanza. En una ocasión, hermanos, platicando con un hermano, hace años también, él me dijo, mire, hermano, me dice, hay personas, me dice, que aquí en esta vida, me dice, van a salir a luz sus pecados, me dice. Pero hay otros, me dijo, que se van a morir, que eran pecadores, que hacían lo malo, pero que se van a morir, me dice. Y que uno, me dice, nunca se dio cuenta de que hacían lo malo. Pero en el día del juicio, cuando resuciten para el juicio de Dios, allí se va a saber lo malo. Y sabe, me dijo este hermano, sabe, me dice, yo preferiría, me dice, que si un día mis pecados se van a descubrir, que sea allá en el juicio y no en esta vida, para no pasar la vergüenza, me dice, de que la gente sepa quién es uno. Y yo le dije, pero hermano, es lo contrario de lo que usted está diciendo, le dije. Porque si usted lo descubren en esta vida, delante de las personas, y usted le causa vergüenza, eso lo ayuda a corregir a tiempo. Pero si a usted lo van a descubrir hasta en el juicio final, cuando el Señor saque a luz lo que todos hacemos y decimos, ahí ya no hay remedio. Ahí ya no se puede cambiar nada. Y la persona puede decir, me escapé de la vergüenza pública, pero no se escapa de la condenación del Señor. Mejor pasar vergüenza acá
pero que nos lleve a arrepentimiento y a cambiar nuestra vida para que en el día final el Señor nos diga: buen siervo, fiel, pasa al descanso que he preparado para ti. Mejor eso. Y no, hermanos, decir: bueno, me voy a morir y nadie supo jamás lo que yo soy de verdad. Pero el trueno de la resurrección y el trueno de la ira de Dios va a sacar a luz lo que eres de todas maneras. Y entonces, como yo le decía a este hermano, ya sin remedio. Hoy que estamos a tiempo, hermanos, hoy que podemos remediar las cosas, hoy que podemos arrepentirnos y cambiar, hagámoslo antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas, amigos, amigas, que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que no deje pasar este momento, esta oportunidad para decidir vivir rectamente delante de Dios. Quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor, pero quiere hacerlo ahora. Si usted se da cuenta que no hay manera de burlarse de Dios, no hay manera de ocultar las realidades, porque las obras buenas serán manifiestas y las que no son buenas también van a salir a luz. ¿Quiere usted venir y recibir a Jesús? En el lugar donde se encuentra, por favor, póngase en pie. Si usted necesita recibir a Jesús como su Salvador, ahí donde se encuentra, póngase en pie para que podamos orar por usted. Cualquier amigo, amiga que necesita venir al Señor, reciba a Jesús, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Le pedimos ponerse en pie porque lo que queremos es orar. Orar para que el Señor le bendiga, le transforme, le libere. Si necesita hacerlo, póngase en pie para saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar. ¿Quiere recibir a Jesús? Póngase en pie. Hágalo. Es el momento cuando el Señor le está llamando, le está esperando. Debemos empeñarnos en hacer lo bueno, en hacer lo correcto, porque eso se va a manifestar. Como decimos comúnmente, aunque no toquemos trompeta, va a salir a luz. ¿Hay alguien que necesita venir al Señor? Póngase en pie. Quiero ganar tiempo e invito, si hay hermanos o hermanas que hoy necesitan reconciliarse con el Señor. Si usted se ha alejado de Jesús, pero necesita volver a Él, reconcíliese hoy, póngase en pie en el lugar donde usted se encuentra. Venga. Queremos orar por usted. Hermano, hermana que se alejó del Señor y que ha estado viviendo doble vida. Eso no va a durar mucho.
todo será manifestado. Por eso reconcíliese, para que la gracia de Dios le cubra, le limpie y no tenga sin nada de qué avergonzarse. Voy a terminar la invitación, hago la última llamada. Si hay alguien más o alguna persona que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie en este llamado y aproveche, porque vamos a orar ya, y esta fue ya la última llamada que hice. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que allí donde se encuentra, ore con nosotros y sincérese con el Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra, que es la que siempre nos instruye, la que nos enseña, y que ahora, Señor, nos muestra cómo todas las cosas serán conocidas, que nos advierte que no todo es como aparenta. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser cuidadosos, y no solo con las personas a las cuales se les otorgan privilegios, sino que con las amistades, con aquellos con quienes nos relacionamos. Enséñanos a ser sabios. Y aquellos, Señor, que a través de los medios de comunicación hoy se están entregando a ti, perdónales, Señor. Levántales y pon en ellos un corazón sincero, un corazón que tema tu nombre, que te ame con honestidad. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.